LGBTI en la región. Hoy al vivo en Facebook Live en la página de Facebook de Conclaves Trans. Y también estamos utilizando la hashtag Víctimas del Prejuicio. El informe que hoy presentamos, llamado El prejuicio no conoce fronteras, incluye datos de personas LGBTI asesinadas entre enero de 2014 y junio de 2019. Esta información es de uso público y está dispuesta para que gobiernos y organismos internacionales la utilicen para la formulación y evaluación de políticas públicas y buenas prácticas para la prevención, investigación y sanción de la violencia contra la población LGBTI, especialmente aquella motivada por orientación sexual o la identidad de género de las víctimas. Nos acompaña en la mesa señora Bianca Rodríguez, presidenta de Conclaves Trans. Carlos Romero, secretario de la Red Nacional de Diversidad Sexual de Guatemala. David Alonso, integrante de Colombia Diversa. Y Graciela Sagastume, integrante de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y otros grupos en condición de vulnerabilidad de la Fiscalía General en El Salvador. Agradecemos la presencia del embajador de la Alemania, señor Bernd Fink, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, inclusive también las organizaciones LGBTI y de la sociedad civil. Damos la bienvenida y la palabra a Carlos Romero, secretario de la Red Nacional de Diversidad Sexual de Guatemala, que nos contará un poco sobre la red regional sin violencia LGBTI en América Latina y Caribe. Buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en la presentación de este ejercicio colectivo. Gracias por creer en que la equiparación para las comunidades LGBTI es posible. Gracias por creer en que mundos sin violencia son mundos mejores. Quisiera dejarles con un pequeño video introductorio para presentarles el observatorio. La unión de organizaciones civiles dedicadas a velar por los derechos humanos de la población LGBTI en 3 países de América Latina y Caribe, como Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, México, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Brasil. Estas organizaciones se unen a través de la unión de organizaciones civiles dedicadas a velar por los derechos humanos de la población LGBTI en 3 países de América Latina y Caribe, como Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, México, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Brasil. Estas organizaciones se unen a través de la unión de organizaciones civiles dedicadas a velar por los derechos humanos de la población LGBTI en 3 países de América Latina y Caribe, como Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, México, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Brasil. Estas organizaciones se unen a través de la unión de organizaciones civiles dedicadas a velar por los derechos humanos de la población LGBTI en 3 países de América Latina y Caribe, como Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, México, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Brasil. Estas organizaciones se unen a través de la unión de organizaciones civiles dedicadas a velar por los derechos humanos de la población LGBTI en 3 países de América Latina y Caribe, como Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, México, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Brasil. Estas organizaciones se unen a través de la unión de organizaciones civiles dedicadas a velar por los derechos humanos de la población LGBTI en 3 países de América Latina y Caribe, como Bolivia, Colombia,
Paraguay, Perú, México, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Brasil. Estas organizaciones se unen a través de la Unión de Organizaciones Civiles dedicadas a velar por los derechos humanos de la población LGBTI en 10 países de América Latina y Caribe, como Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, México, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Brasil. Estas organizaciones se unen a través de la Unión de Organizaciones Civiles dedicadas a velar por los derechos humanos de la población LGBTI en 10 países de América Latina y Caribe, como Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, México, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Brasil. Estas organizaciones se unen a través de la Unión de Organizaciones Civiles dedicadas a velar por los derechos humanos de la población LGBTI en 10 países de América Latina y Caribe, como Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, México, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Brasil. Estas organizaciones se unen a través de la Unión de Organizaciones Civiles dedicadas a velar por los derechos humanos de la población LGBTI en 10 países de América Latina y Caribe, como Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, México, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Brasil. Estas organizaciones se unen a través de la Unión de Organizaciones Civiles dedicadas a velar por los derechos humanos de la población LGBTI en 10 países de América Latina y Caribe, como Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, México, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Brasil. Estas organizaciones se unen a través de la Unión de Organizaciones Civiles dedicadas a velar por los derechos humanos de la población LGBTI en 10 países de América Latina y Caribe, como Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, México, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Brasil. Estas organizaciones se unen a través de la Unión de Organizaciones Civiles dedicadas a velar. Las comunidades LGBTI nos hemos convertido en auxiliares del poder público, y menciono la experiencia de Catrachas, que es quien generalmente genera las cifras y genera la información necesaria para que el Estado hondureño visibilice la situación de las personas LGBTI en Honduras y la violencia. Además de generar esta información cuantitativa, porque además no se trata solamente de contar los casos. Alguna gente cree que este observatorio solamente cuenta casos, pero en verdad identificamos patrones, caracterizamos contextos, identificamos algunos estándares mínimos que nos permitan impulsar también estrategias regionales de contención, porque al final documentar no tendría sentido. Ayer Alejandro mencionaba el carácter político de este observatorio, y sí, efectivamente este observatorio es político, este observatorio tiene una mirada transformadora, este observatorio tiene una mirada de equiparación, este observatorio tiene una mirada de transformación. Si no, lo que generemos no tendrá sentido, si no es accesible, si no es público, si no funciona. ¿Por qué el observatorio? Incluso después de la muerte de las personas LGBTI, seguimos enfrentando el estigma. Mucha gente, muchas familias casi celebran que desaparecemos de este mundo para no seguir enfrentando el estigma con el que han vivido toda la vida. Y morimos en el silencio, morimos en la negación, morimos en la invisibilidad, y son cuestiones que no estamos dispuestos y dispuestas a seguir llevando. Este es un ejercicio crítico desde los movimientos sociales, en armonía con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en más de una ocasión ha señalado la necesidad de documentarlo, ha señalado la necesidad de contarlo precisamente para generar herramientas. Si no, la gente o la sociedad civil no tendrá idea de lo que está pasando con nosotros y nosotras. A mediano plazo esperamos concretar medidas que permitan contener la violencia y la vigencia de los derechos humanos para gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales y otras disidencias en la región. Este observatorio construye teoría, genera conocimiento, pero particularmente transforma. Permite identificar, visibilizar y capitalizar los retos estructurales para las comunidades LGBTI y contribuir a la generación de política pública, que ha sido una esfera en la que las comunidades LGBTIQ hemos estado
invisibles o negadas. Por otro lado, también genera información accesible a la academia, a estudiantes, a gestores de justicia y actores regionales y globales. Pero por otro lado, y para cerrar, les digo, este observatorio no es la suma de 10 esfuerzos, de 10 miradas. Este observatorio es un espacio colectivo para la generación de información y conocimiento, para la generación con calidad, confiable y que a futuro permita concretar mejores mundos, mundos en paz y mundos en derecho. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. A continuación, David Alonso, integrante del equipo de Colombia Diversa, organización que coordina la red regional sin violencia, hará la presentación de los resultados del informe El prejuicio no conoce fronteras. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que acá hay personas que llevan mucho tiempo también trabajando en El Salvador, años dedicados a la defensa de los derechos humanos, especialmente de la población LGBTI y de las mujeres y de otras causas que nos interesan a todos y a todas. En complemento con lo que mencionaba Carlos hace un momento, desde la red regional presentamos este informe que ustedes tienen en sus manos, El prejuicio no conoce fronteras, y destacamos algunos aspectos fundamentales. 9 de los 10 países integrantes de la región logramos recopilar información para decir que en los últimos 5 años, al menos, por lo menos, 1.300 personas LGBTI han sido asesinadas en nuestros países. Si además de esta información sumamos la información de Brasil con las proyecciones que tiene, estaríamos hablando de por lo menos 3.000 personas LGBTI que han sido asesinadas. Muchas de estas personas han sido además asesinadas por el hecho de ser. Eso nosotros lo incorporamos dentro del análisis que ustedes encontrarán en el informe que tienen en sus manos. La información de este informe no corresponde a cifras desagregadas enviadas por cada uno de los países, sino a un esfuerzo colectivo por construir variables e indicadores comunes a todos los países y por establecer una metodología común que permita la comparabilidad de los datos. Una vez hacemos la investigación de parte de cada uno de los equipos de investigación en las organizaciones parte, se registra en una plataforma única esta información sobre 32 variables de información divididas en 5 bloques temáticos. Estos corresponden a las características de la víctima, el victimario, el hecho, cómo sucede, en dónde, en qué lugar, y también sobre el proceso judicial y la fuente de la información que nosotros estamos teniendo en cuenta. Entre los datos que más nos llaman la atención y que ustedes van a poder encontrar en la página web sinviolencia.lgbt, encontramos que hay unas tendencias al retroceso en la región. Por lo menos en los últimos 5 años, los 3 países con la tasa más alta de homicidios de personas LGBT son en orden prioritario Honduras, seguido de Colombia y El Salvador. Esto además tiene mucho que ver con otras dinámicas de violencia que se viven en los países principalmente de Mesoamérica. La mayoría de los casos que hoy presentamos corresponden a personas entre los 18 y 25 años, lo cual también nos parece alarmante y nos llama mucho la atención. La mayoría de las víctimas corresponden a mujeres trans y hombres gay. También registramos los lugares en los cuales son encontrados los cuerpos de nuestras víctimas, principalmente en sus domicilios particulares o en la calle, en la vía pública. Como les venía mencionando, nosotros toda esta información ustedes la pueden encontrar en la página web sinviolencia.lgbt. El esfuerzo de la red es presentar información de calidad que sea pública y que les permita tomar decisiones y también mejorar las prácticas a los gobiernos y a la cooperación internacional. En toda la región ha habido un avance dispar. Algunos de los países que conforman esta red han tenido avances legales, normativos, muchísimo más garantistas de los derechos de la población LGBT. Sin embargo, hay otros en los que el avance es nulo y en cambio lo que vemos es retroceso. Hay
un sentimiento general de retroceso en toda la región. Los grupos antiderechos cada vez están tomando un poco más de fuerza y están logrando permear las instituciones del Estado para retroceder en derechos y en la garantía. Como les venía mencionando, la mayoría de las víctimas que nosotros registramos en este informe son hombres gay y mujeres trans, y nos llama mucho la atención que estas víctimas además han sido asesinadas mediante un incremento del uso del arma de fuego. En los países de Mesoamérica principalmente, el aumento del uso de armas de fuego para cometer los crímenes corresponde a unos patrones de criminalidad en la región que tienen mucho que ver con la forma en la que está siendo permeada el tráfico de armas desde Estados Unidos y otros países, y que impacta directamente en las formas en las que también se están cometiendo los crímenes. A continuación nosotros les vamos a presentar la página web sobre la que ustedes pueden encontrar la información, los datos públicos. Permítanme un momento. Esta es la página de Sin Violencia LGBTI. En esta página, que ustedes pueden tener acceso fácilmente, van a encontrar la información de lo que es la red regional, el informe para que lo puedan descargar, el informe que estamos presentando hoy, que corresponde a los datos, como les venía mencionando, de enero de 2014 a junio de 2019, y que sobre todo los datos de 2019 son datos todavía tentativos, digamos, todavía están en proceso de construcción, de recopilación de las fuentes de esta información, y encuentran además la visualización de los datos para que ustedes puedan interactuar con esta visualización. Aquí encuentran los datos por país con respecto a cuál es la tendencia, cuáles son las armas, los móviles, los lugares, cuáles son las víctimas que están siendo asesinadas en cada uno de los países. Podemos desagregar también la información de acuerdo a la orientación sexual o a la identidad de género de cada una de las víctimas, y eso le permitirá a todas las personas poder sacar conclusiones y ver cuáles son las medidas o el impacto de las medidas que tengan los gobiernos para poder reducir efectivamente estas cifras. Invitamos también a que conozcan a las redes integrantes de la red, a las organizaciones integrantes de la red regional, y que se pongan en contacto con nosotros. Si ustedes quieren conocer más, saber más sobre los resultados de la investigación, aportar de alguna forma, pueden también contactarse mediante la página web, enviarnos información, nosotros, o conversando directamente con alguna de las organizaciones parte, principalmente aquí en El Salvador. Muchísimas gracias. Gracias, David. Seguidamente, daremos a conocer las recomendaciones del informe presentadas por Bielka Pérez, de Tranza de la República Dominicana. Muy buenos días, muy complacida de verles a todos y a todas aquí en esta entrega de este informe. A grosso modo y a nivel regional salieron algunas recomendaciones en específico. Hay un flagelo que como región nos ataca, y es el sistema salud, sistema educación y sistema justicia. Salieron algunas recomendaciones en específico hacia las diferentes procuradurías de los diferentes países para la creación de protocolos de acción para la sistematización de los casos que llegan de violación a la comunidad LGBTI. Salieron algunas recomendaciones también a los cuerpos castrenses y a los médicos legistas, que también deben de tener un registro vinculado a la población LGBTI y poblaciones claves de forma inclusiva, y que tenga un componente de prejuicio y crímenes de odio, que para darle paso a eso, a una sistematización y un registro a nivel regional. También, como mencionó David, hacemos un llamado nuevamente a
los grupos antiderechos están haciendo que los estados mermen en su intención de crear políticas hacia la comunidad LGBTI a nivel regional. Otras de las recomendaciones que salieron fue el fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil a nivel de la región, un enlace de las organizaciones de sociedad civil de las diferentes problemáticas para el fortalecimiento de los registros y apoyar técnica y financieramente a las organizaciones internacionales, a las organizaciones de sociedad civil para el fomento, la creación y el fortalecimiento de las diferentes bases de registros que existen a nivel internacional y en apoyo a la red sin violencia LGBT. Se habló también de diseñar y adoptar estándares de debida diligencia por parte de los diferentes niveles de las diferentes sociedades. Diferentes registros también en los sistemas de salud. Hay varias chicas que han fallecido por falta de por negligencia médica, por su orientación sexual o su identidad de género. También han habido mucha discriminación en el acceso a justicia. Al momento de poner una denuncia, se le cataloga como un feminicidio en caso de haber fallecido, y también se le catalogan como crímenes pasionales. Hay que ayudar a los diferentes sistemas con la terminología adecuada para la población para poder comenzar a sacar diferentes registros de los diferentes países, porque somos más. Somos uno de los países más nuevos en agregarnos a la red y ya tenemos muchos casos sistematizados, unos 32 casos solamente de población LGBT. Otra de las recomendaciones fue el diseño y la difusión que salgan de los registros en las alianzas con las organizaciones de sociedad civil, creación de campañas en base a los resultados y focalizar las acciones de protección de niños y niñas y adolescentes LGBTI en sus entornos familiares y educativos. Muchas gracias. Gracias, Delka. A continuación, le damos la bienvenida a la señora Graciela Sagastume, integrante de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y otros grupos en condición de vulnerabilidad de la Fiscalía General de El Salvador, quien dará unas palabras sobre acciones que está llevando a cabo la Fiscalía de El Salvador con respecto a la población LGBTI en el país y cómo podemos articularnos para que los datos del informe presentado sean utilizados por el Gobierno Nacional. Gracias, tengan todas y todos muy buenos días. Un honor estar este día compartiendo con ustedes y conociendo este informe que ha sido preparado por las organizaciones que ya pues, me han antecedido. De acuerdo al mandato legal que Fiscalía General de la República tiene y bajo la luz de la garantía o los estándares de la debida diligencia, sabemos que Fiscalía debe cumplir ese mandato internacional de protección de derechos humanos de todas las personas o todos los habitantes de El Salvador. En ese sentido, pues tenemos que iniciar nuestro trabajo como fiscales con una visión de derechos humanos y de garantizar los derechos de la población LGBTI. En ese sentido, pues para mí es muy grato mencionarles que a partir del año 2018, específicamente en mayo, el titular en ese momento pues creó una dirección a la cual pertenezco, que es una dirección creada bajo una visión de protección de población vulnerable. Entre ellos se creó una coordinación específica que es la que tutela o está al frente de algunos proyectos que se están realizando dentro de Fiscalía bajo las atribuciones que tenemos de investigar los delitos de población LGBTI. En ese contexto, a partir del año 2018, se iniciaron algunas reuniones con organizaciones en las cuales pues, ya tenemos frutos
de esas reuniones y de ese trabajo bajo ese estándar internacional de garantía de debida diligencia, en cuanto a que se está en este momento ya materializando un protocolo de atención a víctimas de la población LGBTI que, valga la redundancia, han sido víctimas de delito. Este es el primer paso que Fiscalía, de hecho ya se hicieron los talleres de validación del protocolo, ya estamos nosotros básicamente en el análisis final, en la revisión final de ese protocolo. También ya se inició talleres de recolección de insumos para una política de persecución penal específica en materia de violencia hacia población LGBTI. Entonces, eso es un gran paso porque estamos nosotros dando ese paso de dar una atención especializada para la población LGBTI y basándonos bajo esos prejuicios. Me llamaba la atención cuando mencionaba uno de mis antecesores que mencionaba que en la investigación o en el desarrollo de este informe se han determinado que la población que está marcada bajo o que tiene mayor incidencia en las muertes son las mujeres trans y los hombres gays. Entonces yo me hacía el cuestionamiento, el por qué, y esto es algo muy personal y lo derivo de aquellos dos grandes cimientos que tenemos culturales, como es el patriarcado y el machismo. Entonces, si vemos el reflejo del patriarcado y el machismo, entonces ese es el reflejo del ataque a las mujeres trans y a los hombres gays, porque el machismo y el patriarcado no aceptan que alguien que ha nacido biológicamente hombre se revele a lo que socialmente se le ha diseñado que debe de cumplir. Y este efecto es que toma represalias contra esos cuerpos y los mutila de la manera que los hace, ya que sabemos que las muertes por prejuicio o muertes por odio básicamente tienen una simbología a la hora de cometerlos, porque el cuerpo de esas víctimas habla. Más que una investigación, el cuerpo de la víctima nos da mucha información. Entonces pude hojear previo a que nos instaláramos el informe y veo que una de las solicitudes que se le hace a Fiscalía es que nosotros iniciemos nuestras investigaciones bajo una hipótesis de prejuicio, que las muertes de las personas que pertenecen a la población LGBTI han muerto por un prejuicio, o porque las han matado por un prejuicio. Entonces, también me alegra poder contarles que nosotros en este momento también estamos iniciando la construcción de un manual de investigación, porque la política en sí no es suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido socializados bajo patriarcado y machismo, y la deconstrucción es difícil. No imposible, pero es difícil. Entonces, como funcionarios, una de las directrices que tenemos dentro de Fiscalía es que debemos crear este manual de investigación para que cada uno de los funcionarios que pertenecemos ahí no vamos a hacer lo que nuestro prejuicio nos indique, sino que hay un instrumento que nos obliga al cumplimiento de estándares internacionales en la investigación. Por lo tanto, pues me alegra mucho contarles que nosotros también estamos ya en esos primeros pasos de construir ese manual. Entonces, si articulamos una política de atención, un protocolo de atención para población LGBTI, una política específica de persecución penal articulada con esa especialización de investigación para muertes por prejuicio u odio, pues esperamos tener buenos resultados y dar respuesta a todas estas víctimas que han muerto a manos de personas que tienen prejuicios, que tienen sesgos y que no aceptan que alguien pueda decidir sobre su cuerpo y sobre su manera de comportarse o su manera de ser. Porque lo leía acá y me llamaba mucho la atención cuando dice que estas muertes, al igual que las muertes de las mujeres, son a consecuencia de lo que son las víctimas, de lo que se identifican, de lo que ellas consideran que es su propio ser. Entonces eso es importante que nosotros los tomemos en cuenta, porque tenemos que trabajar bajo deconstrucción.
pero los primeros pasos que tenemos que dar son obviamente instrumentos para poder estandarizar las investigaciones. Así que Fiscalía está en esos pasos. Sabemos que nosotros dentro de la garantía de debida diligencia estamos en aquella etapa o en aquel ámbito de investigación, pero la prevención también le corresponde al Estado en otras instituciones, en políticas, y sabemos que tenemos que ustedes como sociedad civil, como organizaciones, luchar y seguir levantando sus voces para que se creen las políticas públicas adecuadas para el ejercicio de los derechos que como seres humanos tienen. Gracias. Gracias, Graciela. En delante, la directora ejecutiva de Concagua Trans, señora Bianca Rodríguez, compartirá unas breves palabras sobre la situación de homicidios de personas LGBTI en El Salvador. Bueno, tengan todas y todos muy buenos días. Es un placer recibirles esta mañana en la presentación y el lanzamiento de este informe. Créanme que para nosotras como red es importante visibilizar los datos, porque nos permite visibilizar la realidad que sufren las víctimas a causa de los homicidios basados en el perjuicio hacia la orientación sexual o identidad de género. Antes de poder iniciar mi intervención, quisiera resaltar una reseña que tiene este informe y que habla del asesinato a 2 mujeres lesbianas y que escribieron un mensaje de odio en sus cuerpos. Dice la reseña: un crimen de odio ocurrido el pasado 22 de abril ha conmocionado a Guatemala. 2 lesbianas fueron asesinadas en la región de Jalapa y entre sus cuerpos se encontró un mensaje que decía: por panochas se murieron, en alusión al sobrenombre despectivo que se utiliza para llamar a las lesbianas y bisexuales en el país centroamericano. Las víctimas tenían entre 18 y 26 años. Ambas fueron atacadas con arma blanca y sus cuerpos semidesnudos estaban atadas de manos. Ahí nos deja ver prácticamente la realidad que sufre la población LGTBI antes de llegar al homicidio en sí. Creo que deberíamos de hacer una reflexión más allá del homicidio, porque es una antesala, existe mejor dicho, una antesala a ese homicidio. Si bien es cierto, muy pocas personas LGTBI denuncian hechos de violencia, hechos de discriminación, hechos de persecución, hechos de ataque físico, pero la que los hace no puede acceder a la justicia. Si bien es cierto, debería de existir por parte de los estados garantías a que estas personas que denuncian puedan acceder a la justicia. Pero su máximo esplendor es el homicidio basado en su orientación sexual. Y hacía la reseña de las mujeres lesbianas y bisexuales porque muy poco se habla en la región de visibilizar la realidad que sufre esta población. Si bien es cierto, hay altos índices de feminicidios en la región, pero los casos de muertes violentas hacia mujeres lesbianas y bisexuales no se visibilizan porque no se toma la hipótesis que pudieron ser asesinadas por su orientación sexual o su identidad de género. Si bien es cierto, además esta red que la integramos 10 organizaciones a nivel de América Latina y el Caribe, nos ha dejado un sinfín de experiencias. Creo que cada expertise que tiene cada organización en la región nos ha permitido ir fortaleciendo el trabajo en cada uno de nuestros respectivos países y de poder tener esa interlocución
con los actores estatales, como por ejemplo la Fiscalía General de la República de El Salvador. Hemos visto que ha dado grandes avances en materia de la investigación a delitos cometidos bajo la orientación sexual o identidad de género. Sabemos que aún falta más para que todo esto se concretice y gracias a la buena voluntad de los funcionarios se han podido generar estas políticas. Es momento de que la sociedad civil trabaje organizada para visibilizar y darle protección a las personas LGTBI. Es momento de dejar atrás esta impunidad y que empiecen las personas LGTBI a poder acceder a la justicia. Sabemos que en muchos países de la región, en especial Guatemala, Honduras y El Salvador, son los 3 países del Triángulo Norte más violentos para las personas LGTBI. Esto destacado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un mecanismo que ha estado vigilante desde el ámbito internacional en materia de protección a las personas LGTBI. Quiera o no, existe grandes vacíos como el reconocimiento a la identidad de género de las personas trans, que permita que una mujer trans u un hombre trans pueda acceder al cambio de un nombre y del género para evitar esa violencia sistemática. Sabemos que necesitamos muchas políticas públicas y en especial una política de no discriminación por la orientación sexual o la identidad de género en muchos países de la región, pero necesitamos ir avanzando y tener esa interlocución y la buena voluntad de los funcionarios públicos para poder avanzar. No existen muchas recomendaciones a nivel internacional, pero si no podemos operativizarlas, la realidad no va a poder cambiar. Muchas gracias. Ahora se abre un momento para preguntas de público con respecto al informe. De manera breve, por favor. Mantengan las preguntas cortas y concisas. Abrimos primero para un bloque de 5 preguntas y dependiendo del tiempo, miramos si luego podemos hacer unas más. Los integrantes de la mesa tendrán 3 minutos para responder cada una de las preguntas. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Dónde está el micrófono? Por favor, diga su nombre y de dónde está. Buenos días, mi nombre es Alessia Hermes y quería consultarles si con el creciente incremento de la tasa de población castrense tras las medidas de seguridad del presidente Nayib Bukele es posible que se incrementen los crímenes de odio ocasionados sobre todo por los instrumentos y aparatos de seguridad en el país. La estimación la hago por si ustedes de alguna manera tienen algún indicador que marque la frecuencia sobre los asesinatos. Entonces, dado el incremento, supongo que de alguna manera tienen que incrementar la exposición o la violencia hacia las personas de la diversidad. Bien, ¿más alguna? Tenemos 5 preguntas. Bien, hasta las personas piensan, yo invitaré al embargador de la Alemania para unas breves palabras. Señor Delfín, por favor. Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias por invitarme. Es un evento muy importante porque es muy importante de sensibilizar a la opinión pública sobre la difícil situación de la comunidad LGBTI en la región, en el país y en todo el mundo. ¿Sí? Yo soy el embajador de Alemania en El Salvador, entonces quisiera solo comentar sobre la situación aquí. Para mí,
La lucha contra la discriminación no es una opción política que tenemos, pero se trata de una obligación humanitaria y también una obligación legal. Y hay una larga lista de discriminaciones contra la comunidad LGBTI aquí en El Salvador. Y El Salvador se ve a sí mismo como un país cristiano. Entonces no debería haber lugar para la incitación al odio, a la discriminación y a las violaciones de derechos humanos en un país cristiano. Yo no entiendo por qué tanta gente aquí en El Salvador tiene miedo a conceder derechos humanos fundamentales a la comunidad LGBTI. Porque otorgar derechos humanos a la comunidad LGBTI no significa LGBTI perdamos ninguno de nuestros propios derechos. Entonces es también muy importante de aprender más sobre los motivos para la discriminación, para podemos definir nuestras estrategias adecuadas. Y por eso muchas gracias a la Fiscalía General por su trabajo en ese aspecto. Y yo también tengo una pregunta, porque no faltan malas noticias, pero hay mucha gente que está luchando contra la discriminación. Y mi pregunta es, ¿hay también algunas noticias positivas, avances en la lucha contra la discriminación de la población LGBTI? Y quisiera solamente asegurarles que Alemania seguirá apoyándoles en su lucha contra la discriminación. Muchas gracias y disculpen mi mal español. Gracias. Tenemos cuatro preguntas más. Tenemos una aquí también. Buenos días, mi nombre es José García, El Salvador G. Estaban hablando de ciertos patrones que se conocen ya en cuanto a violencia hacia personas LGBTI, sobre todo en crímenes, pero específicamente en la Fiscalía quisiera saber si reconocen o al menos ya identificaron los patrones de violencia que se ejercen en un crimen hacia una persona LGBTI actualmente o solamente se conocen los que ya se han dicho en esta mesa o si han identificado algunos específicos. Me llamo Gabriel Gaciosoro, una pregunta rapidita sobre la página web. Solamente quería saber si la página web igualmente sirve estar actualizándose con los hechos. Al final, pues, para servir como herramienta para activistas, organizaciones, etc. Solamente esa aclaración. Sí. Mi nombre es Camilo, pertenezco al colectivo Diverso y soy activista independiente. La pregunta va a todos los miembros, las personas miembros de la mesa, y una reflexión también con lo que ha dicho el señor embajador de Alemania. Si bien es cierto, pues para el primer mundo no es un problema político, porque Alemania es un país donde tiene mayor cantidad de acumulación de riqueza, para Latinoamérica sí lo es. Porque hay que reconocer, y esa es la pregunta para la mesa, ¿reconocen ustedes el sistema que genera todo este tipo de violencia, el origen? Yo les hago una reflexión. En el sistema capitalista se generan roles y está fundamentado bajo un sistema que se llama patriarcal. Ese sistema patriarcal lo que hace es cuidar un modelo hegemónico, que es el modelo que todos tenemos que seguir. Si nosotros no encajamos en ese modelo, que es hombre, masculino, heterosexual, rico, caucásico, o sea, europeo, como el embajador, entonces no somos ciudadanos con los mismos derechos, somos personas subalternas. Entonces no accedemos, no tenemos acceso a todos los derechos.
Entonces, son conscientes ustedes de esa realidad y del origen patriarcal, capitalista, que es el origen de todos los fundamentalismos que afectan nuestro acceso al derecho y nuestras garantías como ciudadanos. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Lícida Bautista, soy la representante de ONUCIDA aquí en El Salvador. Tengo dos preguntas. Una en relación al observatorio regional. Primero, digamos, infraestructura, ¿dónde está? Esa es una pregunta. La otra es cómo las personas LGBTI que sufren violencia o violencia de cualquier naturaleza, física, etcétera, ¿cómo pueden denunciar ante el observatorio? ¿Hay en el país un teléfono, no sé, algo? Porque si no, pues como bien dijeron ustedes anteriormente, la mayoría no son denunciados. Sufren la violencia y no la denuncian por múltiples razones y factores. Pero pregunto, ¿hay algún teléfono a nivel del país, un correo electrónico, persona, institución a la cual, aunque no la denuncia no sea a las autoridades, pero sí denunciarlo ahí para que se contabilice como una agresión y una violencia? Bien, devuelvo a la mesa y después, si haya tiempo, pueden hacer una más. Gracias. En respuesta a la pregunta que se me hacía sobre si se ha logrado identificar, fíjese que, como lo mencioné en mi intervención, la dirección recién tiene un año. A partir de la creación de la dirección, en la coordinación LGBTI se empezó a hacer una búsqueda en cada una de las oficinas que están a nivel nacional para ubicar expedientes en los cuales las víctimas pertenezcan a la población LGBTI. Entonces se empezaron a recopilar esa información. De hecho, me acompaña el compañero que está ahorita al frente, y empezaron a hacerse los estudios de los casos para ver si había una sistematización sobre la violencia. En algunos casos específicos de muertes sí se ha logrado identificar, y de hecho previo a que nos instaláramos estábamos platicando con él en el lobby de lo que les menciono, que los cuerpos hablan, y en los casos específicos en que se han identificado son de mujeres trans, en los cuales obviamente yo cuando hablo de violencia de la mujer, porque es la coordinación que dirijo, les pregunto a cuántos hombres que matan en El Salvador los dejan desnudos. Solo a las mujeres trans. De ahí a ningún hombre dejan desnudo. Entonces, desde ese análisis, nosotros vemos que cuando llegamos al procesamiento y vemos un cuerpo de una mujer trans, obviamente que está mutilado, que está desnudo, simbólicamente despreciado ese cuerpo, entonces desde ahí se debe de instalar, en el deber ser instalar una investigación bajo esa perspectiva de un crimen de odio. Entonces, en este momento no podría yo decirle ya tenemos identificados y sistematizados en qué casos, pero estamos en ese trabajo. Por lo menos hay 3 casos en los cuales sí nosotros ya hemos logrado visibilizar ese desprecio al cuerpo por lo que representa en ese momento. Entonces estamos en ese trabajo, y obviamente acá Bianca sabe que nosotros estamos en la búsqueda del conocimiento, porque esto es un tema de especialización, no es un tema de sentarme y hablar. Tenemos que tener una formación en conocimiento para poder transversalizarlo con la investigación. Entonces estamos en la búsqueda del conocimiento. Hay algunos compañeros que ya están en el proceso de formación y ellos van a replicar, y lo que hacemos es adquirimos el conocimiento sobre la especialización de la discriminación por prejuicio o por odio en su orientación o identidad sexual, y en ese momento nosotros lo llevamos al campo de la investigación y hacemos, podría decirse, ese engranaje perfecto entre el conocimiento especializado y ya una investigación
cómo se debe de llevar. Entonces, en este momento formalmente no lo tenemos, pero estamos en esos pasos y sí, en 3 casos específicos, sí hemos logrado ver en muertes de 3 mujeres trans esos símbolos en el cuerpo al momento de procesarlos. Bueno, uniendo un poco las preguntas, les comento. La plataforma, bueno, la página web sinviolencia.lgbt está en constante actualización. La información a la que ustedes pueden tener acceso va a estar conteniendo los datos que vamos registrando en una plataforma que es privada de la red y que permite contener y agregar la información detallada de cada uno de los casos, pero a la vez permite también cuidar esa información para que sea solamente pública los datos generales. Nos cuidamos de preservar en la confidencialidad datos sensibles de los nombres, de los documentos de identidad y demás de las víctimas. Por eso en el informe ustedes encuentran cifras generales, que son los datos finales arrojados, pero los detalles específicos de cada uno de los casos quedan en una reserva y están en una plataforma a la cual solamente tiene acceso cada uno de los integrantes de la red. Esa es una. Es importante tener en cuenta que la conformación de esta red, la presentación de estos datos, responde a solicitudes que han hecho algunos organismos, incluyendo la CIDH, en donde se le ha invitado a los estados, se les ha pedido a los estados que registren la información, las características, los detalles de la información sobre las violencias contra la población LGBTI, porque básicamente lo que no se menciona no existe. Y lo que no se menciona, lo que no se registra, lo que no se investiga, lo que no está documentado, no existe para la política pública de los estados. Eso es lo que vemos en general, y por eso esta es una buena práctica de las organizaciones de la sociedad civil, en la medida en que estamos supliendo ese vacío que tienen los estados y proveyéndolos de información para que puedan actualizar también sus sistemas de forma mancomunada con nosotros, puedan pulir los mecanismos de registro y de sistematización de la información, y de esa forma puedan destinar bien los recursos, tanto económicos como humanos, como todos los esfuerzos de voluntad política, en la reducción de la impunidad y en la prevención y sanción de todos los crímenes contra la población LGBTI. La denuncia también la pueden hacer en la página web. Al final encuentran un formulario donde pueden agregar ahí datos, podemos ponernos en contacto, eso nos llega directamente esa información a la Secretaría Técnica de la red. Sin embargo, como usted lo mencionaba hace un momento, pues lo más importante es que puedan tener relación directa también con la organización en cada uno de los países. Si es un caso, por ejemplo, acá en El Salvador, ahora de pronto Bianca lo va a comentar, cuál sería el teléfono, el número, el correo electrónico a través del cual se pueden reportar estos datos. Es muy importante también tener en cuenta, y con esto cierro, que esta información, este proceso que estamos teniendo es un proceso de constante construcción. O sea, nosotros seguimos aprendiendo también de cómo es que podemos presentar, analizar esta información. Una de las cosas que nos llaman la atención enormemente y que a mí se me olvidó mencionar hace un momento, es que no es solamente el dato de la cantidad de hombres gay y mujeres trans que son asesinadas, también es el dato de por qué no estamos logrando acceder a los asesinatos de las mujeres lesbianas, de los hombres trans, de las personas bisexuales. Sabemos que muchas de las mujeres lesbianas asesinadas aparecerán en los registros de feminicidios en cada uno de los países parte, pero la falta de una visibilización, de un ojo mucho más afinado de parte de nosotros mismos como organizaciones y de los registros de parte de los estados, hace mucho más difícil el acceso a esa información. Eso, además de otra de las menciones que ustedes hacían, otra de las preguntas, y es afinar también la forma en la que nosotros registramos la relación entre la víctima y el victimario. Hace un momento preguntaban si la tendencia o el incremento a presencia armada en las calles en El Salvador vamos a tenerlo contemplado. Nosotros contemplamos
dentro del registro de la información la relación que tiene la víctima con el victimario. Encontramos que la tendencia actual es que hay un alto porcentaje de las víctimas son asesinadas o por su pareja actual o por su pareja anterior, y que es un dato muy similar a lo que sucede con los feminicidios en toda la región. Las mujeres también son víctimas principalmente de sus parejas actuales o anteriores. Y dentro de esto se incluye también la relación con las Fuerzas Armadas, con las personas que tienen a su cargo la autoridad en el país, o también la relación de cuidado dependiendo de los servicios institucionales del Estado. Entonces, seguimos trabajando en eso, puliéndolo, y todos los aportes de parte de ustedes son más que bienvenidos. Y por último, quisiera matizar en que este esfuerzo no hay que verlo de manera desarticulada, sino que tiene una vinculación con otros procesos importantes también. Quisiera rescatar la cuestión del enfoque también. El enfoque de interseccionalidad es importante. Reconocemos efectivamente que somos LGBTI, pero también somos migrantes, somos pobres, somos otro montón de cosas, y ese enfoque precisamente es el que intentamos asumir. Por otro lado, y que no lo mencionamos, este proceso está vinculado, por ejemplo, a procesos formativos con los sectores de seguridad y justicia. Ayer estábamos con la gente de Flaxo, Argentina, que hará un proceso formativo con fiscales que les permitirá efectivamente dar seguimiento a los casos con pertinencia y con efectividad, cuestión que es importante, y posteriormente, que también fue otro de los debates, hacerlo con investigadores y con otros actores clave. Este ejercicio, además, y es importante de mencionar, genera insumos para la generación de formación, por ejemplo, para criminalistas, para forenses, porque también son lenguajes en los que no nos conocen. Al final discutíamos ayer y no dejamos de ser el hombre vestido de mujer, asesinado por la pareja o por cuestiones pasionales, pero solamente son mecanismos, efectivamente, como mencionaban ahí, para perpetuar la desigualdad, para invisibilizarnos y para justificar las cuestiones que enfrentamos diariamente. Entonces, como comprenderán, el tiempo es reducido y aquí presentamos muy poco, pero es un proceso ambicioso y vinculado con otros procesos. No voy a hablar de lo de Guatemala, pero efectivamente en Guatemala este observatorio está vinculado a nuestra estrategia acá de justicia, que trabaja con el Ministerio Público, la Policía, la Policía Judicial, y en cada país pues es particular por las cuestiones que ya ustedes conocen. Voy a hablar específicamente de la República Dominicana, de los avances que hemos tenido frente a los desafíos. La República Dominicana en la actualidad, conocida por Trans, el Observatorio de Personas Trans, cuenta con 5 casos con sentencias judiciales dentro de los tribunales de agentes estatales que han cometido violencia frente a las chicas trans. Tenemos también buena relación con instancias estatales, como es la Unidad de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados de la Procuraduría, que nos ha dado muy buena asistencia y muy buenos acompañamientos en algunos de los casos. Tenemos también avances de personas en la República Dominicana que han acudido a la Junta Central Electoral para optar por su cambio de nombre y ya tienen su cambio de nombre. Más aún, no tienen cambio de sexo, pero todo es sobre la marcha, pero ya hay personas que han logrado su cambio de nombre. Como mencionaba Carlos, hay un componente, son chicas trans, en su mayoría de bajos recursos económicos, y el cambio, todavía en la actualidad, al tener tan pocos registros de cambios, es un poco costoso. Y no todas tienen el acceso para poder hacer el cambio, pero sí ya se está creando también una trascendencia en ese tema. En el ámbito escolar también tenemos chicas trans con identidad de género asumida y asumida por sus maestros que han terminado la universidad, y chicas trans que están cursando en las escuelas, liceos y demás. Como tenemos chicas que están laborando, que están en el ámbito laboral, no dentro del Estado aún, el Estado todavía no cumple con su cuota, ni siquiera con las personas con algún tipo de discapacidad, ni ninguna otra población clave, pero sí tenemos chicas que están trabajando en organizaciones de sociedad civil y organizaciones internacionales
que también eso es un gran avance, a mi entender. O sea, que no todo es color oscuro, por así decirlo. Gracias. Bueno, yo creo que ya concretizaron todos mis compañeros. Lo único que sí aportaría a la pregunta de Alexa, parece, sobre la influencia de las políticas del nuevo gobierno. Para mí es un poco dificultoso hablar del nuevo gobierno, no quiero tocar susceptibilidades, pero mi rol como sociedad civil es decir lo que está mal. En ese sentido, si bien es cierto, las políticas que ahora tiene el actual gobierno en materia de seguridad pública, vemos que están influyendo en que se genere y se exacerbe la violencia hacia las personas LGTBI. Las chicas trans que están relegadas a ejercer el comercio sexual están siendo hostigadas y perseguidas por la policía, y son también perseguidas por los cuerpos de la Fuerza Armada. ¿Qué significa? Que por estar en una cuadra ahora o en una avenida del comercio sexual, también ellas se están yendo presas y asociadas a estructuras delincuenciales. Si bien es cierto, nuestra labor es denunciar, pero vemos que estas políticas de represión afectan también a la población LGTBI, indirectamente y directamente. Además, si bien es cierto, han habido, como lo dijo David, en la región muchos retrocesos, El Salvador no se queda atrás y ha dado terribles retrocesos con la desaparición de la Secretaría de Inclusión Social. ¿Y a qué me refiero con la desaparición de esta secretaría? Muchos dirán, ay, pero es una secretaría que no tenía nada, ni ningún peso político en materia pública. Claro que sí, porque el término inclusión social desapareció de la esfera del gobierno. ¿Qué implica? No solo implica el retroceso en LGTBI, implica retroceso para las mujeres, para las personas con una discapacidad, para los adultos mayores. Entonces, para los migrantes, o sea, existe un grave retroceso y no lo podemos obviar, no lo vamos a tapar con un dedo, sería mentirnos. Ha desaparecido el decreto ejecutivo número 56, ha quedado en el limbo, porque el decreto ejecutivo está centralizado y bajo la base de la Secretaría de Inclusión Social, no de la Dirección de Diversidad Sexual. Entonces, si desaparece la Secretaría, por ende no tiene vincularidad del decreto ejecutivo, que es un retroceso grande, porque ahora hay muchos DUI-centros que les dicen a las mujeres trans, váyase, desmaquíese y se me viste como hombre. Entonces, ahora ya no tenemos el arma de decirle, mire, aquí hay un decreto ejecutivo que dice que usted no me puede discriminar por mi identidad de género. Y así va a ir avanzando en muchos espacios donde las organizaciones LGTBI ya habíamos avanzado un trabajo, como el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública. Tenemos, mejor dicho, una política, pero no sabemos cuál va a ser el destino de la política. Y se supone de que también el Estado, a través de sus cuerpos uniformados, son los que ejercen violencia. Vimos a un ministro pedir disculpas por esa persecución y por esa violencia. Y se creó ese instrumento. ¿Y dónde está ese instrumento ahora? ¿En una gaveta? Entonces hay que visibilizar esta realidad, que si bien es cierto a nivel de El Salvador, la única política que habla abiertamente de LGTBI, porque las demás políticas, las del Ministerio de Justicia,
la del Ministerio de Cultura, de Educación, de Trabajo, son políticas públicas, son políticas básicas que no tienen ninguna vincularidad más que solo con la instancia. Pero la única legislación que tenemos que habla de LGTBI es la reforma al Código Penal en los artículos 129 y 155. Es la única. De ahí se nos niega el derecho a la identidad de género, que la mesa permanente está constantemente en incidencia ante la Asamblea Legislativa para que se apruebe, para que se discuta. Sin ser así, hay mucho recelo de poder legislar a favor de la ley de identidad de género. Como les decía, no hay una ley que nos proteja a nosotros y a nosotras de la no discriminación en el ámbito social, pero también en el ámbito público. Porque esa era la diferencia del decreto ejecutivo, que el decreto ejecutivo solo tenía una aplicabilidad en el gobierno ejecutivo, no en otras instancias como los gobiernos locales, no en otros sectores como la empresa privada. Quieras o no, la población LGTBI en El Salvador sufre mucho rechazo, mucha negación y falta de reconocimiento a sus derechos. Nada más, muchas gracias. Yo me gustaría de hacer una pregunta también. Tiene una persona más. Pregunta para la Bianca y para Graciela. ¿Hay alguna persona trans o LGBTI en la estructura de gobierno? Y si no hay, ¿qué se puede hacer para que se contrate? Es una pregunta. La otra, Bianca, ¿cuál la relación con la imprensa y los medios de comunicación, visto que son medios que muchas veces perpetúan los preconceptos al no respetar la identidad de género de las personas trans, llamándolo nosotras como hombres vestidos de mujeres? Yo no soy un hombre vestido de mujer. O que los hombres trans son lesbianas masculinas cuando se publica una noticia de asesinato o violencia. Y la última es cuál la relación con las embajadas aquí en El Salvador de otros países para que se hagan proyectos de fortalecimiento de las entidades LGBTI. Si no tiene, ¿qué se puede hacer para tener? No, yo quería hacer un comentario respecto a la pregunta del aumento de la fuerza policial como una medida de seguridad y reducción de la violencia y su impacto en las personas LGBT. El Observatorio Regional todavía tiene poquísima información sobre los victimarios. Realmente tiende a cero la información que tenemos sobre los victimarios, y eso habla un poco del alto nivel de impunidad. De la poquísima información que tenemos, arroja que son conocidos o su pareja permanente o ocasional quien ha producido la muerte violenta. Sin embargo, llama la atención que justamente la información disponible sea esa. ¿Por qué? No porque nos neguemos el que haya violencia entre las propias parejas LGBT como lo hay en las parejas heterosexuales, porque si ustedes se fijan en los feminicidios, la principal victimario es el compañero o esposo de la mujer que ha sido asesinada, sino que llama la atención que justamente sea de lo poco que se dispone, porque eso habla un poco de cómo los medios tratan y las autoridades tratan este tipo de crímenes, y es incriminar en primer momento a las parejas por medio de una noción muy generalizada que es el llamado crimen pasional, que no existe en los códigos penales de ningún país de América Latina y del Caribe. Eso es una aproximación no solamente prejuiciada, sino completamente errónea sobre los crímenes motivados por el prejuicio en el caso de feminicidios o de crímenes contra personas. Entre los victimarios de homicidios empieza a aparecer fuerza pública y miembros del ejército, por supuesto que hay. Creo que aquí hay un caso en El Salvador famoso donde están incriminados integrantes de fuerzas militares. Pero sí es muy común en la región, pero eso no lo monitoreamos en este observatorio que es solo de homicidios, pero sí en otros países, en los observatorios nacionales, que son la base del observatorio regional,
el abuso policial. Entonces sí es cierto que por lo menos en Colombia una de las principales victimarios de abusos y discriminación y violencia no letal contra las personas LGBT es la policía, y es la policía en la calle. Entonces, si una política de seguridad y de reducción de la violencia está solamente centrada en mayor fuerza pública, sí hay que tener cuidado de que puede haber incremento de la violencia contra las personas LGBT. Y para terminar, un ejemplo. Cuando una policía se acerca a una pareja del mismo sexo o a una persona trans en la calle a detenerla arbitrariamente, porque no está prohibido estar en la calle ni manifestar el afecto, no es un delito, pero la recogen, el mensaje que están enviando, las detienen arbitrariamente, el mensaje que están enviando es que eso no está bien hacerlo en la calle, y el resto de la población va a entender ese mensaje que está enviando la autoridad. Entonces, no, en primer lugar, creo que hay que pensar en políticas de seguridad que no estén centradas exclusivamente en mayor disponibilidad de fuerza pública, sino que hay que también paralelamente hacer mucha prevención de esta violencia y capacitación a la fuerza de policía, pero una capacitación que también demuestre resultados. Nosotros podemos hacer todos los talleres de sensibilización, de conocimiento, se saben todas las estándares internacionales de derechos humanos, pero mientras no tengamos indicadores que nos permitan medir si esos talleres realmente sí inciden en la reducción de la violencia, el abuso policial, pues estamos quedándonos sin herramientas. Bien, tenemos más una pregunta de la compañía. Una, dos, tres. Sí, no hay más tiempo. ¿Sí puede? Okay. Buenos días, gracias. Mi nombre es Rosa Alma Ramos, soy coordinadora de la ONG Mujeres Liquidampar. Es una ONG de trabajadoras sexuales donde tenemos incluidas bisexuales, lesbianas como yo y mi pareja. Nosotras en nuestra red, porque también pertenecemos a una red de personas que hacen el trabajo sexual, tenemos de las personas de la diversidad, ya que hay mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. En Colombia, por ejemplo, hace poco hubo una denuncia de una compañera trans que fue violentada por la policía, y otras que han sido asesinadas, por ejemplo en Panamá y en Ecuador. En el caso de nosotras, por ejemplo, yo actualmente estoy bajo la sombra de Defender porque he sido víctima de amenazas por parte de la delincuencia, ¿verdad? Y no me he ido del país porque tengo los ovarios bien puestos para defenderme, y así como defiendo a otras personas, puedo defenderme yo misma. No me he ido del país porque tengo a quienes también proteger, y me gustaría también de que así como yo hubiera apoyo también para las personas que hacen el trabajo sexual, porque también hay bisexuales y lesbianas en las cuadras. Solamente, gracias. Hace poco la ministra de Relaciones Exteriores de la Presidencia de alguna manera tuvo una conferencia con embajadores, sobre todo de los Estados Unidos, que de alguna manera querían implementar un régimen de protección a la población de la diversidad sexual. No sé si están informados, pero ante la eliminación del TPS, de alguna manera yo creo que es una alternativa para acceder a alguna política pública que de alguna manera fomente o genere, digamos, fomente o genere un indicio o un principio, digamos, para incidir políticamente. No sé cuáles son las estrategias o cómo es que lo está viendo la sociedad civil, las organizaciones de la diversidad sexual, cómo es que se debe manejar a nivel institucional. Me gustaría conocer la respuesta. Buenos días, Carlos Rodríguez, Procurador Adjunto para la Defensa de Derechos Civiles Individuales de PDDH. Para dar un poco de contexto antes de la pregunta, PDDH impulsó hace unos años con el apoyo un informe que versaba sobre crímenes de odio de la población LGBT, presentado en enero del 2017, si no mal recuerdo. En él evaluábamos o presentábamos 19 casos con características de crímenes de odio y los caracterizábamos de alguna manera
y explicábamos algunas cosas, algunas de las consecuencias y los avances desde la óptica de derechos humanos y los alcances que deberían de tener. Ese informe se ha venido actualizando y su abordaje se le ha dado seguimiento, se establecieron recomendaciones para diferentes autoridades y hemos continuado. En la actualidad contabilizamos 27 homicidios, ya no son 19 como en el 2017, sino 27. De estos 27, en los datos que PDDH tiene, solo 2 han sido calificados bajo la tipología de crímenes de odio o con ese agravante que establece nuestra reforma penal que tanto sudor ha costado. Entonces, es esperanzador escuchar de la Fiscalía que desde hace un año están trabajando para formar de alguna manera y para aprovechar esas herramientas normativas que tenemos para visibilizar. Comparto de que si no se visibiliza esta información no existe. Por lo que mi pregunta va en el sentido de, un dato importante más. De estos 27 casos, también 2 de ellos ya se encuentran archivados en la investigación en Fiscalía. Particularmente son 2 de los más antiguos. Entonces nos preocupa que la misma suerte vayan a correr los siguientes casos que aún se encuentran en investigación, que son la gran mayoría de los 27 casos. Algunos de ellos, 3 si no me equivoco, no tengo el dato conmigo ahorita, pero muy pocos, como 3, alrededor de 3, ya se encuentran judicializados. Entonces hay una esperanza de acceso a la justicia al menos. Pero en todos los demás se encuentran en investigación, al igual que se encontraban los 2 que ya se archivaron. Entonces nos preocupa que estos casos, en donde sí hubo denuncia, en donde sí hay elementos, en donde sí hay características de crímenes de odio, vayan a quedar en la impunidad y pasan a engrosar una larga lista que viene de décadas atrás y que obviamente nos lleve también al desaprovechamiento de las pocas herramientas que hemos logrado conseguir, como la reforma normativa. Mi pregunta concreta, y perdón la extensión, es ¿qué acciones han determinado como fiscalías? ¿Qué estrategias han tomado como fiscalía, aparte de la construcción de los marcos, de la política o de la estrategia de investigación, política de investigación creo que era? ¿Qué otras estrategias han tomado para lograr investigaciones más acuciosas o afinar esa vista en la investigación para determinar sumariamente o primariamente que un crimen ha sido catalogado, podría ser catalogado como un crimen de odio y pueda en los primeros momentos, en los primeros estratos de la investigación, dársele esa dirección? Y segundo, si en esa investigación o en esas políticas que se están diseñando han contemplado la necesidad de brindar protección a las personas. Tal vez el régimen de protección de víctimas y testigos actual no responde a las necesidades de la comunidad LGBTI, pues también podrían sufrir discriminación y revictimización bajo las actuales normas, bajo las actuales formas de protección. Entonces, a ver si se ha contemplado un régimen de protección particular con algún otro diseño para personas que necesitan esa protección y que forman parte de la comunidad LGBTI. ACNUR ha participado y otros tantos protegiendo a algunas personas ante la omisión del Estado. Y ahí vamos todos juntos, ¿verdad? Nos incluimos. Entonces, es importante poner el ojo en ese punto para que el Estado no siga con la penosa responsabilidad de dejar nuestras obligaciones en manos de la sociedad civil, aunque reconocemos y valoramos su trabajo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Juan, soy activista independiente y pertenezco a la Junta Directiva de Concavistran. El día de ayer yo quiero exponer algo, ya que está la Fiscalía acá y está el señor Procurador Adjunto. El día de ayer yo recibí una denuncia de un chico de acá de Tonacatepeque, creo, si no me recuerdo, de que a él una señora lo estaba hostigando por ser parte de la población LGBT. Él fue a poner la denuncia al juzgado y la señora con mentiras y todo, hoy él es el agresor, ¿verdad? Entonces ya le hicieron la primera audiencia, él está bien resignado que va a ir a parar un penal. A mí ayer me dejó bien consternada esta situación
Y qué bueno que está aquí la Fiscalía y que está la Procuraduría, porque dice el chico, yo le dije que fuera a hablar a la Procuraduría y él llegó y no le hicieron caso. No le hicieron caso, dijeron que no podían hacer absolutamente nada en el caso. Y lo otro que me llama la atención es de que la jueza le dijo a él en la primera audiencia que le hicieron, de que a él lo van a juzgar como un hombre, porque él estaba yendo cuando él denunció, estaba denunciando que esta señora lo agredía, le decía muchas cosas, o sea, o por ser quien es, pues, por ser una persona homosexual. El chico trabaja en un hospital, es enfermero. Y él me decía el día de ayer que no lleva cómo hacer, ya él siente que ya está preso, porque la juez lo está discriminando de una manera tan horrible, que hasta ayer me envió un video donde llega la señora a agredirlo a la casa, y a la señora ya no tiene por qué estar yendo a agredir ni nada, porque ya le pusieron medidas sustitutivas a los dos, y la señora está llegando a la casa a ultrajarlo, a decirle cosas. Entonces la fiscal, el que lleva el caso con esta señora, con la juez, lo están discriminando. O sea, a mí me llama bastante la atención eso, porque la verdad es que aquí, por ser parte de la población LGBTI, lo están acusando y ya el muchacho ya se siente condenado. Entonces me gustaría, no sé, pasarles el dato de la persona o el número para que ustedes puedan ver el caso, o tal vez se pueden comunicar con él para que él les pueda explicar cómo está la situación y ver en qué se les puede ayudar. ¿Verdad? Bien, gracias. No tenemos más tiempo para preguntas. A la mesa para respuestas, por favor, bien cortas también. Gracias. Voy a responder primero lo de la Procuraduría. Sí, yo tengo conocimiento de esos 19 casos que fueron enviados mediante informe a Fiscalía, que se habían identificado, de los cuales se le dio seguimiento. Fiscalía montó una mesa institucional en los cuales se le dio seguimiento a los casos y fueron depurándose, podría decirse, sobre las investigaciones. En primer lugar, cuando hablamos del archivo, la ley, el Código Procesal Penal nos da una facultad administrativa a los fiscales, de que si nosotros avanzamos en una investigación, pero no tenemos elementos suficientes para individualizar o identificar a un posible agresor, entonces podemos nosotros hacer un archivo administrativo, pero ese archivo no tiene efecto jurídico judicial. O sea, el caso no es que ya no se va a hacer nada. Si dentro del pasar del tiempo se encuentra información en la cual logramos tener una persona a quien imputarle los hechos, entonces en ese momento el caso sale del archivo y vuelve a las instancias judiciales, teniendo énfasis en que tenemos que tener el cuidado los fiscales sobre el término de la prescripción del delito. En este caso, por la reforma, son 15 años para las muertes, el máximo de tiempo que puede estar en la vida jurídica un caso. Ese es el primer punto. El segundo punto es que a raíz de estos 19 casos y de esta mesa que se instaló dentro de la institución y con el nacimiento de la Dirección y la Coordinación de Población LGBTI, lo que se está haciendo en este momento con los casos es que la persona que está encargada, el licenciado Barahona, en este momento, él se ha dedicado a recopilar sentencias internacionales, en las cuales, por ejemplo, vimos una de Argentina, enriquecedora sobre la línea de investigación, y el compañero lo que ha hecho es sacar líneas gruesas para investigar, y esas han sido enviadas a los fiscales que dentro de las oficinas, de las 19 oficinas, están designados para llevar estas investigaciones. Por lo mismo de la especialización es que se han designado fiscales específicos que están llevando estas investigaciones. Entonces, el paso que estamos dando nosotros en este momento es que se están dando líneas. Mientras estamos en la construcción, no podemos esperar a terminar ese instrumento. Tenemos que avanzar. Entonces, se han dado esas líneas que se han compartido con los compañeros de sobre cómo se están haciendo las investigaciones en otros países, porque tenemos que tomar las buenas prácticas de otros países, porque la ventaja de nuestro sistema penal es que tenemos libertad probatoria.
Entonces, en la libertad probatoria lo único que debemos respetar es la legalidad y los derechos fundamentales de las personas. Uno de los fenómenos, y porque conozco algunos de los casos que se iniciaron con ese informe, es que es difícil. Nosotros tenemos investigaciones que tienen 4 piezas, estamos hablando de 800.000 folios en investigación, pero no logramos tener un elemento que fortalezca un señalamiento a una persona. Entonces la investigación puede estar hecha, pero no tenemos una suficiente robustez probatoria para decir esta persona lo hizo. Entonces también debemos saber que nos regimos bajo las reglas del debido proceso. Entonces nosotros no podemos violentar tampoco derechos a las personas que se les van a imputar y acusar a una persona sin tener una seguridad de que esta persona ha cometido el delito. Entonces, lamentablemente, por lo que ya hemos hablado en este panel, es que muchas veces los delitos se cometen dentro del ámbito íntimo de la población LGBTI. Entonces, la recolección de la información se hace complicada. ¿Por qué? Porque la misma sociedad nos ha hecho que nosotros ocultemos nuestra orientación sexual, en el caso de las mujeres lesbianas, ¿verdad? O los bisexuales. Entonces eso se hace un poco más difícil a la hora de sacar esta información y llevarla al ámbito de la investigación, porque muchas veces hasta la familia se niega a hablar sobre la situación. Estamos frente a unos patrones estereotipados difíciles de romper, pero que se sigue avanzando. Entonces, ese es uno de los hechos. También muchas veces hay casos en los cuales las chicas son encontradas como personas no identificadas. Entonces, cuando nosotros ni siquiera sabemos la identificación, se hace más dificultosa la investigación. Pero sí comento que el hecho de que esté en un archivo no quiere decir que está muerto ese caso. Ese caso puede, en el momento que tengamos la información, volverlo a reactivar. Entonces, estamos en ese paso. Luego, estamos dando desde la coordinación de población LGBTI el apoyo bajo esas líneas de las buenas prácticas que hemos encontrado en otros países para poderlo incorporar en las investigaciones hoy por hoy. Obviamente, esas van a ser retomadas en el manual de investigación y obviamente vamos a tomar en cuenta este informe de el insumo que a nosotros nos pueda traer este informe para incorporarlo también en el manual. Ahora, preguntaba sobre el régimen de protección. Lamentablemente, bajo las competencias que tenemos, Fiscalía no puede crear leyes. Eso le corresponde a otra parte del Estado, que es la Asamblea Legislativa, quienes legislan. La ley especial de protección a víctimas y testigos no tiene ninguna cláusula, y por eso discrepo un poco cuando me dice que tal vez el régimen que tenemos no es el adecuado. El régimen de protección es bastante amplio, perdón que me voy a extender, pero es bastante amplio porque hay medidas ordinarias cuando es que ocultamos una identidad y hay medidas extraordinarias cuando creería que a lo que se refería cuando yo me lo llevo a un resguardo y le doy medidas extraordinarias o le doy incluso medidas de atención, ¿verdad? Entonces, pero eso también no depende de Fiscalía. Fiscalía inicia, hay una institución aparte que es el programa, el que valora, ¿verdad?, las condiciones, y obviamente lo sabemos que las condiciones donde están las personas con régimen de protección en medidas extraordinarias o de atención, pues no llenan los requisitos, ni siquiera mínimos para que una persona pueda estar en esas condiciones. Pero es un problema de presupuesto, es un problema de Estado bastante grave que creo que todas las instituciones lo pasamos. Pero obviamente nosotros esa misma ley la podemos adecuar perfectamente para que una víctima de población LGBTI que no quiera que se sepa su identidad, se le puede dar un régimen adecuado a las condiciones en que está el caso, y porque esa es la valoración que se hace. Porque el régimen de protección no se puede hacer un uso abusivo tampoco del régimen de protección. Hay que ver los casos específicos y obviamente va a ser diferente, entonces tenemos que ver este enfoque. En cuanto, lo hablaba, que las limitaciones que muchas veces tenemos es sobre la identificación de las personas que cometen el delito, pero obviamente vamos avanzando y con la colaboración de toda la recolección de pruebas de los investigadores, pero es importante que también se incluyan en las capacitaciones
situaciones a las personas, a nuestros auxiliares, que son algo totalmente subjetivo y totalmente alejado de la investigación objetiva que debo tener. Y el fiscal la toma como cierta y va y ingresa ese expediente. Ahora, contesto, creo que tal vez podría, grosso modo, dar respuesta a lo que planteaba el licenciado de la Procuraduría en cuanto a lo que mencionaba sobre este caso específico. Voy a tomar los datos, ¿verdad? Obviamente, pero me llama la atención cuando dice que puso una denuncia en el juzgado. Cuando son denuncias en el juzgado, voy a interpretar que puede ser un verbal conciliatorio, es un ámbito civil que solo lo ven en los juzgados de paz, en donde Fiscalía no tiene intervención. La situación es que hay muchos problemas legales o conflictos legales que no tenemos acceso como fiscales, porque fiscal solo actúa cuando la conducta ya tiene o puede calificarse como un delito. Pero cuando son etapas previas al cometimiento del delito, lamentablemente el fiscal no tiene participación. Se hacen dentro del juzgado y se hacen con abogados particulares, como los procesos de violencia intrafamiliar. También hay una ley relacionada a la convivencia en los ambientes con sus vecinos. O sea, hay leyes que nosotros no tenemos acceso como fiscales, pero voy a tomar los datos porque si está en Fiscalía, pues obviamente vamos a apoyar con el compañero para verificar el caso y en lo que podamos ayudar, pues lo vamos a hacer. Difícil es nosotros tener el control de las personas, pero obviamente tenemos que decirle la legalidad y a las obligaciones internacionales y nacionales que tiene, porque como suscriptores de una declaración de derechos humanos, también nosotros nos obligamos a defender y a no violentar y a no ser nosotros violentadores de nuestras víctimas o de nuestros usuarios. Y le contesto también sobre las primeras tres preguntas que se hicieron en cuanto al papel de los comunicadores, de los periodistas, en cuanto al lenguaje sexista y el lenguaje de discriminación que se utiliza. Fíjense que Fiscalía el año pasado, a través de una fundación, elaboramos un diseño de un diplomado para comunicadores con perspectiva de género, abarcando obviamente a la población LGBTI. Y uno de los énfasis, porque yo impartí algunos cursos, era hablar sobre el tema de cómo escribimos las noticias. Entonces, estamos nosotros tratando de llegar a medios privados. Obviamente hay una resistencia porque los medios no quieren, las empresas no quieren participar. Lo hemos logrado a nivel de unidades de prensa institucionales, pero creería, y de hecho comentó la experiencia el mes pasado, a final del mes pasado estuvimos en un taller regional de periodistas con una fundación, Latitudes, que nos pidió el apoyo, y trabajamos con periodistas de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, y hablábamos un poco y reflexionábamos sobre la libertad de expresión y hasta dónde llega el derecho a la libertad de expresión y hasta dónde podemos hacer daño con lo que hablamos y escribimos, porque detrás de una noticia hay derechos de personas. Entonces hacíamos esa reflexión y estamos en ese camino de que si requieren la asistencia técnica de Fiscalía para apoyar a los comunicadores, para evitar esas noticias como un hombre vestido de mujer, que también lo estamos trabajando cuando hablamos con las personas de medicina legal a la hora de dar sus dictámenes, que también no vengan sesgados o con lenguaje sexista. Si ustedes superan las barreras que uno encuentra cuando empieza a hablar de este tema, dicen, pero aquí no hay nada legal, aquí no hay una ley, no dice esto, no dice el otro. Sí, pero hay una declaración de derechos humanos, y la declaración de derechos humanos es el culmen de la organización jurídica o normativa de un Estado, por lo tanto debemos verlo a la luz de esa visión. Entonces, estamos dando como esos pasos para poder apoyar, dar esta contribución de la Fiscalía para la sociedad. Obviamente
vigencias legales, no nos corresponde esa parte a nosotros, pero si podemos unir y contribuir a eso, pues lo estamos haciendo. Bueno, solo para responder la última pregunta, hablaban de si existían personas trans o LGTBI contratadas en el gobierno. Sí lo hay. Hay 3 mujeres trans contratadas en Ciudad Mujer de San Miguel. Hay también una mujer trans ahora nombrada como secretaria de Inclusión Social en el INJUVE. Entonces eso nos da luz de que existen personas trans contratadas en el gobierno. No obstante, no podemos afirmar que no hay personas lesbianas, bisexuales contratadas en la esfera del gobierno, porque sí lo hay, pero existe esa acción de ocultar quién soy, para no tener esa discriminación por parte de mis compañeros o de mis compañeras con las cuales laboro, o el acoso que sufro por decir si soy lesbiana, si soy gay o si soy bisexual. Entonces sí existen, pero no son abiertamente públicas sus orientaciones sexuales. Sí para las mujeres trans, porque tienen una expresión de género. Bien, muchas gracias a la presencia de todos, todas y todes. Invitamos a compartir un refrigerio en la entrada del salón. Agradecemos que nos apoyen en la difusión de la información de nuestro informe. Gracias.